También accedimos a los documentos de la investigación Perla Negra. El más impactante es un organigrama en que aparecen, además del cabecilla, alias el médico, 4 fiscales de alto perfil, 5 investigadores del CTI, el comandante enlace de la Policía Colombiana con las agencias de inteligencia del exterior, un procurador y varios abogados y narcotraficantes. La investigación, por la que parece ser una organización conformada por el condenado narcotraficante Ramón Esteban Peña, alias Carlos Ramón Zapata o alias el médico, con la alta funcionaria de las fiscalías de Néstor Humberto Martínez y de Francisco Barbosa, Ana Catalina Noguera y otros fiscales de nivel alto, se llamó Caso Perla Negra y es dirigida por el fiscal Mario Andrés Burgos. Noticias 1 tuvo acceso al documento central en el que se resumen los hallazgos dentro de esa investigación. Este es el organigrama hasta hoy reservado y revelado en exclusiva por Noticias 1. Fue elaborado por los investigadores del caso Perla Negra, que en esencia consiste en una alianza de Carlos Ramón Zapata con funcionarios de la Fiscalía que le daban información reservada en los procesos de extradición de personas y extinción de dominio de bienes, para después extorsionar a los narcos involucrados con la promesa de desaparecer los expedientes. En el organigrama aparece como jefe principal el condenado alias Carlos Ramón Zapata, con conexiones, reuniones y conversaciones con la jefa de la Unidad de Investigación Criminal, Ana Catalina Noguera, hija del poderoso exrector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. Además, aparece el fiscal Daniel Hernández, conocido por ser el designado de Martínez Neira para tratar el caso de Odebrecht, el fiscal Daniel Cardona, ya retirado, y también está incluido el fiscal José Fernando Barberi. Al menos 3 de estos 4 funcionarios eran de alto perfil en el ente investigador. Otros empleados de rango medio de la Fiscalía estarían comprometidos con la organización extorsionista. Se trata de 5 investigadores del CTI, 4 mujeres, 1 hombre. De estos, la investigadora Paula Andrea Espinosa era la más cercana a Ana Catalina Noguera. Para seguridad ciudadana. Del organigrama oficial de la Fiscalía se deduce que la policía en su departamento Ciudijín, que tiene labores de inteligencia para la lucha contra el narcotráfico y que trabaja de cerca con la DEA, también fue infiltrada por la organización de alias Carlos Ramón Zapata. En su organigrama aparece su comandante, el coronel Ricardo Durán, y el intendente, identificado solo con su apellido redondo. Además aparecen los narcos Gabriel Puerta, Ignacio Álvarez Meyendorf, Carlos Mario Aguilar, alias Rogelio, y Juan Gabriel Úsuga. Por último, y fuera de unos abogados, se menciona al procurador Juan Carlos López. La justicia infiltrada totalmente en el primer eslabón de los procesos, el de la investigación por la mafia. Y empezamos. Noticias 1 obtuvo el video de la declaración de alias el médico, el narcotraficante que logró conformar una organización extorsionista con fiscales del más alto perfil del ente investigador y de la policía. Enrique Tapias. Mónica, el hombre también conocido como Carlos Ramón Zapata decidió confesar y delatar a sus cómplices. En su declaración en video habla de la forma como accedía a las reservas del sumario de los procesos de los narcovíctimas de su extorsión con la colaboración de fiscales y policías. Algunas de ellas lo único que querían era finiquitar su proceso y decirle, como en el caso de los Cifuentes y el caso de Ignacio Álvarez Meyendorf, que llevan 20, 18, 16 años en un proceso de extinción eterno. Quien declara de este modo ante los investigadores es el ex narcotraficante Carlos Ramón Zapata, o alias el médico, como es conocido en el mundo criminal Ramón Esteban Peña, su verdadero nombre. Él fue capturado después de haber sido denunciado por un narco extorsionado por él. En vista de las pruebas entregadas por el denunciante, alias Carlos Ramón Zapata decidió confesar, y así lo hizo el 1 de diciembre del año pasado, es decir, hace 2 meses y medio. Hay unos organigramas, uno de Álvarez Meyendorf, donde él explica el núcleo de corrupción del que fue objeto. Dijo que él sostenía reuniones regulares con varios altos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en el año 2020 y en presencia de estos, todos se daban cita con reconocidos ex narcotraficantes. Le voy a dar nombres específicos: Gabriel Puerta Parra, Ignacio Álvarez Meyendorf, los hermanos Cifuentes, Enrique Báez, Julio Lozano Pirateque. Entre los fiscales comprometidos con las reuniones con este hombre, quien pagó cárcel en Estados Unidos por narcotráfico, y los otros mafiosos, no solo está el nombre de Ana Catalina Noguera, la entonces directora de la Unidad para las Finanzas Criminales, sino otros fiscales que gozaron de cercanía y confianza de los fiscales generales Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa. Y la cita ni siquiera era con la doctora Ana Catalina Noguera, la cita era con el doctor Daniel Hernández, que iba a presentar el reporte final de los organigramas, de lo que están anexados en ese documento,
los organigramas de la organización de Gabriel Puerta Parra y del doctor Álvarez Mellendorf. El investigador del caso le preguntó al declarante por qué Ana Catalina Noguera iba a reuniones de los narcos con el fiscal Daniel Hernández. Alias el médico contestó. Pues ella es la jefe de extinción y me imagino que pues, supervisa, ya está en la reunión, pero ella no aporta, la reunión era con Daniel Hernández. Alias el médico también señaló que se realizaron varias reuniones en distintas partes del país, entre narcotraficantes, fiscales y personas que tenían litigios con el ente investigador. Con el señor Ángel Seda, como el señor es de Medellín, las reuniones se producen en el Hotel Dan de Medellín y en el Hotel San Fernando Plaza. Ella asiste con Paula Espinosa y yo estoy en la reunión. La doctora Catalina me presenta como su colaborador y consultor en esos temas de narcotráfico. Según narró alias Carlos Ramón Zapata, hubo otra cita en la finca del narcotraficante Gabriel Puerta Parra en Puerto Boyacá. A ese lugar también fue Noguera, quien aparece en estas fotografías. Y también llegó el conocido fiscal anticorrupción Daniel Hernández. El tema eran los problemas que tenían con sus bienes en proceso de extinción de dominio. Cuando llega Daniel Hernández nos vamos hacia el bar y en el billar él saca los organigramas, los pone, analiza el de Álvarez Mellendorf con Álvarez Mellendorf, Puerta Parra y con Mellendorf por separado. Un tercer fiscal cuya asignación era luchar contra la corrupción fue nombrado por el confeso delincuente Ramón Esteban Peña. Estuvo el fiscal Daniel Cardona, que estaba investigando unos hechos de corrupción alrededor de unas fiscales involucradas en el tema de Ángel Seda. No se limitó a nombrar fiscales de primer orden, también relacionó a funcionarios medios de la fiscalía. Ya asiste Daniel Hernández, donde él también está interesado en una información del señor Seda sobre la corrupción del cual él fue objeto. Y están Ana Catalina, Paula, Daniel Hernández, sus PJs. PJs en el ardid judicial significa policía judicial. Alias el médico entregó audios, fotografías y chats de su celular personal al investigador. Aunque la Fiscalía pretendió que su exdirectora de extinción de dominio afrontara su juicio en detención domiciliaria, el juez del caso en Cali la envió a la cárcel por considerar que sus delitos no eran menores. Aún así, son mayores los cargos que se avecinan en su contra. Víctor Ballestas. Mónica, además de las falsedades cometidas en documentos de la Fiscalía colombiana, ella habría cometido las mismas conductas con documentos de la justicia norteamericana, que estaría estudiando cómo proceder en contra de ella. ¿Qué pudimos evidenciar? La que fuera poderosa exfiscal jefe de la unidad de extinción de dominio de esa entidad, Ana Catalina Noguera, gran figura de la Fiscalía dirigida por Néstor Humberto Martínez en 2018, se encuentra hoy en los calabozos del búnker que antes ella manejaba en buena medida. Enviando un mensaje. Ahora la amiga de expresidentes y altos funcionarios públicos está encarcelada por orden del juez que conoció los cargos en su contra. Me hallaron los cargos. Ante la contundencia de las pruebas en su contra, Noguera, hija del también poderoso ex rector de la Universidad Sergio Arboleda, de donde egresaron personajes como el expresidente Iván Duque y el actual fiscal general Francisco Barbosa, aceptó haber cometido los delitos de violación ilícita de comunicaciones, violación de datos personales y fraude procesal. Todavía faltan otros delitos por imputarle a la detenida en la larga lista que tiene en su expediente. La medida seguramente de carácter intramural, descartándose las no privativas de la libertad, porque ya lo dijo el mismo señor fiscal, no serían eficientes, no serían eficaces para proteger los fines constitucionales. Según el fiscal Mario Burgos, que la procesa, Ana Catalina Noguera era miembro de una red criminal compuesta por ex narcotraficantes que pretendían, con el apoyo de la jefa de la unidad de extinción de dominio, recuperar la mayoría de sus bienes incautados de un lado. Del otro, también con información privilegiada que Noguera les habría entregado, la banda podía extorsionar a investigados que iban a ser extraditados, a quienes les pedían altas sumas de dinero a cambio de embolatar sus procesos. Hacían pagos. El coronel activo de la Dijín, Ricardo Alberto Durán, también haría parte de la red que sería liderada por el ex capo del narcotráfico, Ramón Esteban Peña, alias el médico, con quien la ex fiscal Noguera habría tenido una relación sentimental. Eso es todo. De acuerdo con la versión que publicó hoy el periódico El Tiempo, Ana Catalina Noguera podría enfrentar problemas judiciales mayores, puesto que la DEA estaría interesada en ella por haber mal utilizado
recursos entregados por Estados Unidos en desarrollo de los convenios de cooperación judicial con Colombia y por falsificar documentos con el nombre de un agente especial de la DEA. Para interceptar el teléfono que ordenó Noguera, siendo fiscal activa, falsificaron un documento de esa agencia en donde aparece la firma del agente especial Randall Baldman, y eso es una falta que no van a pasar por alto los federales. De encontrarse que Ana Catalina Noguera incurrió en delitos calificados como tales por la justicia de Estados Unidos, podría ser pedida en extradición por ese país. En ese orden de ideas, Noguera renunció a la Fiscalía Barbosa en noviembre de 2020, cuando se supo que dos de sus primos, los hermanos Rafael y Enrique Noguera, fueron extraditados a Estados Unidos acusados de tráfico de cocaína.